El papel de las leguminosas dentro de la agricultura sostenible es fundamental porque tiene la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico. Esto lo hacen en simbiosis con unas bacterias del suelo, del género Rhizobium, y formando en sus raíces unos nódulos que son capaces de fijar ese nitrógeno al suelo. ¿Qué pasa? Que aproximadamente se calcula que el 80% del nitrógeno que actualmente de forma biológica se fija al suelo procede de esta simbiosis, lo cual es bastante importante. Y para conseguir una agricultura más sostenible bastaría simplemente con hacer cultivos rotativos, de tal manera que fuéramos intercalando cultivo de leguminosas con otros cultivos. Al pasar la leguminosa por el campo dejaría allí nitrógeno para el siguiente cultivo, y de esta manera conseguiremos reducir bastante el uso de fertilizantes químicos nitrogenados, que hoy en día pues resulta un problema medioambiental por el tema de que, claro, se filtran a los acuíferos y muchas veces los contaminan. Pues desde el punto de vista nutricional, las leguminosas representan una importante fuente de proteína, tanto para la alimentación humana, como es el caso de las legumbres, como para la alimentación animal, como las leguminosas forrajeras, la alfalfa, por ejemplo, ¿no? Las legumbres se consideran prácticamente un alimento básico en muchas regiones del mundo, de tal manera que se calcula que el aporte proteico a la dieta de estas plantas viene a ser entre el 20 y el 50% en algunas zonas del mundo. Las leguminosas en general además son muy ricas en carbohidratos, ¿no? Fundamentalmente almidón, son muy ricas en minerales, en vitaminas, aportan fibra a la dieta también, y el contenido proteico de las leguminosas es superior, bastante superior, 2 o 3 veces superior al de los cereales, y además son bastante ricas en aminoácidos como la lisina o la treonina, de las cuales los cereales son bastante deficitarios. Entonces, podemos decir que una dieta en la cual aportemos legumbres y aportemos cereales, ¿no? El valor biológico que conseguimos ahí de la proteína que incorporamos, pues viene a ser prácticamente igual que la proteína animal, O sea que es muy importante consumir cereales y legumbres al mismo tiempo. Luego, desde el punto de vista cardiovascular, pues también las legumbres son muy saludables, puesto que tienen un contenido lipídico muy bajo, no tienen colesterol, y además son muy ricas en ácidos grasos insaturados. O sea que lo mires por donde lo mires, las legumbres, en el caso de alimentación humana y animal, pues son un pilar fundamental, ¿no?, dentro de la dieta diaria. El gen Superman se describió por primera vez en la planta modelo Arabidopsis thaliana. Los investigadores que descubrieron este gen le llamaron así porque cuando este gen mutaba, cuando se producía una mutación y no estaba activo en la planta, se producían más estambres en la flor de los que tocaba, ¿no? Entonces, claro, un exceso de órganos masculinos en la flor pues les condujo a llamarlo Superman. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el origen del nombre. En cuanto al papel que tiene este gen en la planta Arabidopsis, bueno, pues es un gen represor, de tal manera que actúa sobre los genes de identidad de órgano. Los genes de identidad de órgano, que son de la familia Matzbos, y que son los encargados de que se forme un determinado órgano en cada uno de los verticilos de la planta, en los 4 verticilos que tiene. Concretamente, el gen Superman lo que hace es que los genes de identidad de órgano apétala 3 y pistillata, que son Matzbos, no pasen se mantengan su expresión en el tercer verticilo, de tal manera que se produzcan ahí los estambres. Si este gen desaparece, digamos, esa barrera, y entonces estos genes expanden su expresión hacia el 4.º verticilo. ¿Qué sucede? Que entonces en el 4.º verticilo se producen más estambres a expensas del órgano femenino del carpelo, que debería producirse allí. Y por eso en las flores mutantes de este gen pues aparece un mayor número
de estambres que en las flores control o silvestres. José Pío Beltrán y yo hemos estado investigando durante muchos años el control genético de la organogénesis en las flores de las leguminosas. Para ello hemos utilizado dos modelos experimentales. Empezamos utilizando el guisante y luego nos movimos más hacia la leguminosa Medicago truncatula, porque tiene más ventajas experimentales que el guisante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que pretendíamos fundamentalmente con este estudio era contestar a una pregunta que nos llevábamos haciendo desde hace muchos años, porque las leguminosas tienen una serie de peculiaridades en su desarrollo floral, en su desarrollo de la inflorescencia y de la flor. Y una de esas peculiaridades es que mientras se van desarrollando los órganos florales se forman unos meristemos efímeros en los primeros estadios de desarrollo de la flor, que se llaman primordios comunes, y a partir de esos primordios comunes se producen los pétalos y los estambres. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no llevábamos mucho tiempo intentando ver qué genes controlaban o qué gen controlaba esa diferenciación, ¿no? entre un órgano y otro a partir de esos primordios comunes. Entonces, el gen Superman, puesto que controla la producción de estambres en el tercer verticilo, pues era un buen candidato, ¿no?, para ver qué podía pasar en las leguminosas, qué podía controlar las leguminosas. Por otro lado, queríamos comprobar si este gen en las leguminosas había conservado las mismas funciones que tenía en Arabidosis o en su evolución había desarrollado nuevos roles, nuevas funciones en las leguminosas. ¿Y por qué pensábamos eso? Pues porque las leguminosas, en el desarrollo de su inflorescencia y de la flor, tienen una serie de peculiaridades que no se presentan en otras plantas, como por ejemplo en Arabidosis. Y esas peculiaridades pues son a nivel de inflorescencia. En Arabidosis, cuando se produce la transición floral, el meristemo vegetativo forma primero un meristemo inflorescente primario y luego forma ya los meristemos florales. En las leguminosas es un poco más complejo, porque después de la formación del meristemo inflorescente primario se produce un meristemo inflorescente secundario. Hay un meristemo efímero también, como los primordios comunes, y a partir de ese se produce el meristemo floral. Y ese meristemo floral, que da lugar a una flor, lateralmente produce un órgano vegetativo que es como una pequeña espiga, en inglés se llama spike, y ahí se termina la flor. Eso en cuanto a nivel de inflorescencia. En cuanto a nivel de desarrollo de la flor, pues como ya he comentado antes, tiene una serie de peculiaridades. Una de ellas importantes son los primordios comunes, que en Arabidosis no existen. Primordios comunes a pétalos y estambres. Y luego también en el desarrollo floral el carpelo se diferencia muy tempranamente. Este trabajo ha sido desarrollado dentro de un proyecto financiado por el Plan Nacional de Investigación. Y para nuestro estudio, como he comentado antes, hemos utilizado la leguminosa modelo Medicago truncatula. Antes he dicho que tenía una serie de ventajas experimentales, ¿no?, de trabajo con respecto al guisante. Fundamentalmente, una ventaja grande es que su genoma está totalmente secuenciado. Entonces tenemos acceso a bases de datos en las cuales tenemos las secuencias de todos los genes, incluyendo por supuesto la del Superman. Luego existe también métodos de transformación para poder introducir genes dentro de la planta mediante cultivo in vitro y embriogénesis somática. Eso nos permite hacer estudios funcionales de los genes de interés. Podemos sobreexpresarlos, podemos silenciarlos y ver qué fenotipos se nos forman. Y luego una tercera característica no menos importante es que existe una colección de mutantes bastante extensa que se han generado por inserción de un trasposón de tabaco, un retrotrasposón que se llama TNT1. Entonces esos mutantes tienen una gran ventaja y es que están etiquetados, porque donde se ha insertado el trasposón, utilizando sondas adecuadas, podemos saber si es nuestro gen el que está interrumpido o no. Y ahí pues ya tenemos una planta mutante, ¿no?, en la cual ese gen que nos interesa, en este caso Superman, estaría mutado.
Además de esta colección de mutantes, que nos ha sido muy valiosa para nuestro estudio, hemos generado también nuestros propios mutantes utilizando tecnología de edición genética. Concretamente, pues hemos utilizado la tecnología CRISPR-Cas9, que ahora se utiliza muchísimo para producir mutaciones. La mayor parte del trabajo experimental ha sido realizado por Ana Lucía Rodas y ha constituido su tesis doctoral, que ha sido codirigida por Edelín Roque, José Pío Beltrán y yo mismo. Los primeros estudios que hicimos sobre dónde se expresaba el gen Superman en Medicao truncatula nos indicaron que se expresaba exclusivamente en las flores, no en ningún otro órgano de la planta, ¿no? Y dentro de las flores se expresaba desde estadios muy tempranos, concretamente en los primordios comunes, ¿no? Luego en los estambres, cuando se diferenciaban a partir del primordio común, y también se expresaba en los márgenes internos del carpelo. Hasta aquí, pues, digamos, parecido un poquito a como lo hace en Arabidopsis, solo que en Arabidopsis, como he comentado, no existen los primordios comunes. Pero nuestra gran sorpresa fue que cuando fuimos a estadios anteriores a la flor, o sea, fuimos a estudiar la inflorescencia, si había expresión del gen en la inflorescencia, nos dimos cuenta de que en el meristemo inflorescente secundario se expresaba ya el gen este, y además fuertemente, y también lo hacía en el meristemo floral cuando se producía. Entonces, esto ya era una diferencia muy importante con respecto a Arabidopsis, ¿no? Que el gen en esos estadios tan tempranos no se expresa, y el tema también de que se expresara en los primordios comunes, pues para nosotros era interesante, sobre todo para responder a esa pregunta que nos hacíamos al principio. Cuando luego estudiamos los fenotipos de los mutantes obtenidos, tanto por el transposón TNT1 como por edición genética, nos dimos cuenta de que en las plantas mutantes la flor no se terminaba en ese órgano vegetativo, en esa espiga, en ese spike, sino que ese órgano vegetativo, ese meristemo, se convertía en meristemo floral a su vez y se producían nuevas flores. De tal manera que las plantas mutantes pues tenían más flores que las plantas control o silvestres. Y además de eso comprobamos también que en las flores de las plantas mutantes se producía un mayor número de pétalos, de estambres y de carpelos que en las plantas control. Eso nos estaba indicando que el gen Superman en las leguminosas además estaba controlando la expresión de los genes de identidad de órgano en el segundo, en el tercero y en el cuarto verticilo, no solamente entre el tercero y el cuarto como pasaba en Arabidopsis. O sea que la conclusión final que se puede sacar de nuestro trabajo es que el gen Superman en las leguminosas, por un lado, ha conservado los papeles que ya tenía en Arabidopsis, pero por el otro, pues ha adoptado nuevos roles, nuevas funciones que están de acuerdo un poco con el desarrollo o las peculiaridades en el desarrollo de inflorescencia y flor que tienen las leguminosas. Entonces, a lo largo de su evolución han adoptado nuevos roles y que ahora pues podemos detectar en las plantas leguminosas en relación con Arabidopsis. Evidentemente, un buen conocimiento de las redes genéticas que controlan la organogénesis floral o el desarrollo de la inflorescencia o de los frutos en las leguminosas, pues contribuirá en un futuro a desarrollar interesantes aplicaciones biotecnológicas. Por ejemplo, podríamos controlar el tiempo de floración de la planta, podríamos controlar el número de flores y frutos que se producen en la planta, y en principio dentro de este contexto el gen Superman es un eslabón más dentro de todo ese circuito complejo de control genético de estos procesos, ¿no? Y nuestro trabajo, bueno, pues aporta un poco el conocimiento sobre cómo este gen actúa en las leguminosas. Cuando tengamos un conocimiento más amplio de, como digo, de todos estos circuitos genéticos que controlan estos procesos, los mejoradores genéticos contarán con una serie de conocimientos y herramientas también
para poder conseguir leguminosas mucho más productivas que las que tenemos hoy en día.